Bueno, ¿qué tal? Yo soy Carmela Rivadeneira, soy licenciada en Psicología. Trabajo esencialmente en el marco teórico cognitivo-conductual, en lo que son trastornos de ansiedad y depresión. También soy perito de oficio y bueno, voy a intentar hoy darles una pequeña charla sobre las preocupaciones que estamos viendo por la contaminación en la pandemia. Bien, a ver, ahora les voy a compartir el PowerPoint. Bien, a ver, ¿qué estamos observando en esta pandemia? Lo que vemos es que estamos observando mucha gente que está con algunas situaciones muy parecidas a algunos diagnósticos, que por ahí no tienen ese diagnóstico. Sin embargo, observamos que están con muchísimos temores y muchísimas conductas bastante alarmantes con respecto al contagio. Veamos aquí en el PowerPoint, tenemos por lo menos 2 diagnósticos que observamos. Perdón, no es COVID, es un poco de asma. Tenemos el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, donde vamos a observar, obviamente, manejo de ideas obsesivas relacionadas al contagio y a la vez compulsiones de limpieza. También una mala interpretación o exageración del protocolo de la OMS. Vemos que los pacientes con TOC tienen una tendencia exagerada a ver el tema del contagio como algo peor de lo que es. Imagínense con el COVID, ¿está bien? En realidad lo que observamos hoy es que con el tema del COVID, muchos pacientes con TOC en realidad parecen más normales que otros pacientes. De hecho, el protocolo para la protección del COVID es bastante parecido a los protocolos que usan internamente los pacientes con TOC. Hay que lavarse más las manos, hay que evitar el contacto con otras personas, etc. Por otro lado, tenemos otro diagnóstico que es el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, que lo que observamos aquí es el manejo de la incertidumbre. O sea, de hecho no saben o están todo el tiempo pensando en, por ejemplo, cuándo se termina la pandemia, cuándo se termina la cuarentena, cómo se sale de esto. Esa sensación de no poder manejar lo que se viene es lo que generalmente los desespera, ¿no? Es típico del TAG, los preocupa. Y el manejo de preocupaciones futuras, catastróficas. Las personas con TAG tienden a ver como un escenario catastrófico del futuro. Esto implica que empiezan a pensar, por ejemplo, que se van a morir, que todos van a tener COVID, que ellos no van a poder resistirlo. Esto es lo que se observa dentro de lo que es el diagnóstico. Nosotros no estamos viendo personas que necesariamente cumplen con este diagnóstico, pero sí les muestro estos 2 diagnósticos que son los más comunes, en donde observamos tanto la preocupación al contagio, como las compulsiones de limpieza, como estas preocupaciones permanentes de las cosas que no podemos controlar. Las 2 tienen algo en común. Tienen muchísimo temor al contagio. Ahora bien, vamos a empezar a ver y a observar qué es lo que pasa con las personas que por ahí no están tipificadas como TOC o TAC. Sin embargo, observamos algo parecido. La observación del comportamiento que se ha visto durante estos meses de cuarentena han ido variando. De hecho, en algunas personas han ido disminuyendo algunas conductas y en otras han ido aumentando. Vamos a empezar como si fuera la observación de las personas sin conocimiento, o sea, que no saben bien, sobre todo esto se vio en los principios de la pandemia. Por ejemplo, no sé qué es un virus. Si no sé qué es un virus, tampoco sé cómo cuidarme. No sé cómo se contagia un virus, no sé cómo se previene un virus. Las personas sin conocimiento, es lógico que tengan un comportamiento en algún punto con temores o distorsionado porque justamente no tienen el conocimiento de causa. En este nivel de base, como dice acá la diapo, lo ideal es que el cambio de la conducta, o sea, el cambio de lo que yo voy a hacer, va a depender de la información correcta. ¿Por parte de quién? De los profesionales y de los medios. Cosa que a veces también los medios han dicho cosas que no corresponden o también estaban un poco desinformados. Vamos a partir de un axioma. A menor información, la gente presenta más miedo y por ende mayores conductas erróneas de cuidado. ¿En qué vemos las conductas de descuido?
las vemos, por ejemplo, en las personas que directamente no se cuidan bien o no se cuidan directamente, no toman las precauciones adecuadas, y también en un cuidado exagerado, que es tomando precauciones innecesarias. Ambas estrategias terminan siendo inútiles e incluso iatrogénicas que terminan dañando más de lo que aparentemente intentan. Esto es lo que se viene observando en las personas sin conocimiento. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que las personas sí ya tienen el conocimiento? Ya saben que es un virus, ya saben cómo se contagia y teóricamente saben cómo cuidarse. Esto que del conocimiento de causa es bastante importante. Yo he tenido pacientes que por ahí confundían un virus con una bacteria o con un ácaro. Entonces, por ejemplo, no querían ventilar por miedo a que entre el virus por la ventana. Esto es falta de conocimiento. Una vez que uno lo explica, se supone que el comportamiento debería entonces cambiar. ¿Qué significa que cambie? Que la persona pueda ventilar su casa porque sabe que el virus no entra por la ventana, no es una polilla, ¿está bien? Bien. En este nivel la persona ya está informada y suponemos que entonces sabe cómo manejarse. Pero a medida que pasó la pandemia también empezamos a encontrar dos tipos de comportamiento. Personas que accionan acorde a la información, o sea, a partir de que ya saben, se cuidan, y personas que no accionan acorde a la información, ya sea que no se cuida, no se sabe cuidar, o que toman medidas extremas que tampoco hacen a los cuidados básicos que hay que tener. Estamos haciendo una suerte de embudo. Arrancamos sin conocimiento y con conocimiento también va descartando gente que sí se está cuidando. Pero seguimos encontrando personas que ya no se cuidan como corresponde o se cuidan demasiado. Vemos un poco a ver qué es lo que pasa con la gente que no se cuida. Nosotros cuando hacemos terapia cognitivo-conductual solemos dividir a la conducta en 3 niveles. Nivel cognitivo, nivel fisiológico y nivel conductual. El nivel cognitivo implica lo que la persona piensa, las cosas que cree, sus creencias. El nivel fisiológico es cómo lo siente en el cuerpo, cómo lo manifiesta, las emociones que siente, ansiedad, angustia. Y el nivel conductual es la acción que la persona hace o deja de hacer a partir de estas ideas. Por ejemplo, la gente que no se cuida, observamos que a nivel de pensamiento minimizan el peligro, o sea, creen que no hay ningún peligro en el contagio, y maximizan sus condiciones propias. Esto es, ellos pueden con todo. Entonces, los pensamientos típicos, fíjense que esos pensamientos generan conductas de riesgo. A mí no me va a pasar, los virus son para los pobres, el COVID es un invento, esto yo ya lo he escuchado, también es increíble. La cuarentena es un artilugio de dominación, solo se contagian los ancianos. En este sentido, pensar de esta manera va a generar un nivel fisiológico donde, por ejemplo, no se produce activación fisiológica propia del miedo y la ansiedad. Se mantiene la homeostasis del sistema en niveles basales. ¿Qué implica? Que la persona, al no tener temor por pensar de esta manera, al no tener ansiedad, definitivamente es un riesgo para él y para el resto. A nivel conductual, ¿qué vemos? Que las personas rompen las reglas, no usan el barbijo, no se lavan las manos, no toman precauciones. Normalmente uno dice, bueno, ¿cómo se opera con estas personas? Normalmente lo que hacemos, en el caso que por ahí sean pacientes nuestros o sean gente allegada a nosotros, intentar explicar la peligrosidad exponencial de la falta de cuidado. Cuando hablamos de exponencial, hablamos de que este virus se transmite de una persona a 4 y de 4 a 16. O sea, tiene un alto grado de contagio. Y priorizar la posibilidad del contagio de sus allegados, que por ahí él es una persona que es joven, no pasa nada, pero ¿qué pasa si se lo contagia un abuelo? Y por otro lado, enfatizar en la idea de muerte o de secuelas graves de contraer el virus. Esto como que hay que exagerar un poco o maximizar la situación de la pandemia para que la persona tome un poco de conciencia y se cuide. Ahora, lo que más sí se observa es la gente que se cuida en extremo. Y ahí creo que entramos a jugar los psicólogos, hemos estado muchísimo con este tipo de pacientes.
que no tipifican un TOC, o un TAC puede ser, pero no tipifican un TOC, ¿eh? Esto para que ustedes vean que esto está por fuera de los diagnósticos. Lo mismo, vemos nivel cognitivo, nivel fisiológico, nivel conductual. Las personas que se cuidan en extremo, a nivel cognitivo vamos a observar que maximiza y catastrofiza la situación, aumentando la situación de peligro, la sensación de peligro, y minimizan los recursos propios para cuidarse. Esto es, se sienten muy vulnerables frente a esto. Los pensamientos que aparecen en estas personas en general: nos vamos a morir todos, si me contagio me muero, si se contagia alguien de mi familia se muere y yo muero con él, no se puede confiar en los medios ni en la OMS, esto es el apocalipsis y no hay nada que podamos hacer. Bueno, Dios mío. Esta cosa que se puede observar, este fenómeno que se puede observar, también, bueno, obviamente va a haber que modificarlo porque también es un peligro, incluso para la salud mental. Estamos viendo muchísimos pacientes que no salen siquiera a hacer las compras y no son personas de riesgo, ¿está bien? A nivel fisiológico, lo que vamos a observar es una activación simpática, o sea, el sistema nervioso autónomo empieza a funcionar de manera simpática, están demasiado activados. Es una activación extrema ante cualquier síntoma de resfrío, tos o fiebre. Hay temor, miedo, ansiedad y pánico. Imagínense si yo en este momento con la tos que tengo estaría pensando que tengo COVID. Bueno, para empezar no estaría dando esta clase. Pero digamos, las personas independientemente de estar en una pandemia, nos resfriamos, por ahí cambia el clima, los que somos más vulnerables al asma estamos con más tos. Sin embargo, esto no nos llama la atención como que fuera COVID, porque sabemos que esto es algo más recurrente. Las personas con que se cuidan en extremo, si tienen apenas un poco de tos, activan el protocolo. Yo he tenido pacientes que han activado el protocolo. Y vuelvo a insistir, no son pacientes con diagnóstico de TOC. ¿Está bien? A nivel conductual, ¿qué observamos en las personas que se cuidan en extremo? Dejan completamente de salir, no ven gente, se automedican ante cualquier signo físico, llaman al médico y emergencia ante cualquier sensación física, usan barbijo dentro de la casa. Esto es algo que se ha estado viendo. Imagínense personas con barbijo dentro de su casa. Bueno, no ventilar la casa por temor a que de afuera entre el virus, por más que ya saben que el virus es una bacteria. No sé cómo que si te llega a los 300, Extremar, no, mejorar la electricidad porque no alcanza para mejorar la cosa. pasa con el sonido de aire. Por eso, entonces, extremar medidas de limpieza hasta niveles peligrosos, no acercarse a otros miembros de su familia, incluso dentro de su casa. Esto se está viendo muchísimo. Todas pueden entenderse como conductas de evitación-escape irracionales y excesivas. A ver, si yo estoy conviviendo en mi casa con personas, estamos en cuarentena, ¿por qué no puedo acercarme? ¿Por qué no puedo abrazar a mi hijo? ¿O dormir con mi marido? Bueno, esto en algunas personas se están tomando medidas muy extremas y está muy relacionado a esto de los cuidados que ya no son adecuados para lo que estamos pasando. Bien, ¿qué le pasa a estas personas? ¿Cómo vemos esto? Partimos de un axioma. Sabemos que hay personas que son más vulnerables, que tienen una tendencia por ahí a sentirse un poco más sensibles ante ciertas cosas. Y partimos de la base que la pandemia es una situación de estrés. La verdad que es una situación que nos ha estresado a todos, nos ha provocado un cambio general en nuestra vida y esto genera estrés. Ahora bien, la vulnerabilidad psicológica se la define como un esquema, como una creencia central, que es maximizar el peligro, como dice acá, más minimizar los propios recursos. Es decir, la persona que es vulnerable psicológicamente tiene en su cabeza la idea de que todo siempre va a ser más peligroso y que yo no puedo hacer nada al respecto. Y la verdad que sí podemos hacer algo al respecto. De hecho, estamos haciéndolo, nos estamos cuidando, sin extremar, pero sí nos estamos cuidando. El protocolo de la OMS habla claramente de lavarse las manos al volver, cuando entramos a casa y ponernos el barbijo. Ya con eso es bastante suficiente.
Leemos aquí, independientemente de si la persona antes de la pandemia no presentaba un TAC o un TOC, la vulnerabilidad latente sumado al estresor puede detonar conductas muy similares a dichos diagnósticos. Y esto es un poco lo que estamos entonces observando. Yo no sé qué va a pasar cuando termine la pandemia, pero yo estoy segura que muchas personas que por ahí no tenían un diagnóstico ni de TAC ni de TOC, al terminar la pandemia es muy probable que queden tipificadas con estos diagnósticos sin que incluso terminen haciendo alguna consulta psicológica por estos diagnósticos. Por ahí antes no lo presentaban, estaban como un pelito. Bueno, esto creo que los termina de cantar, ¿no? Lamentablemente. Se aplica entonces un tratamiento similar al del TAC y al del TOC. Lo que estamos observando es que personas que ya les digo, no necesariamente aún estaban tipificadas de TOC o de TAC, estamos tratando de aplicar el mismo protocolo que usamos para estos pacientes. Con una diferencia, lo tenemos que adaptar al COVID. Vamos a ver ahora. Bien. Lo que estamos viendo ahora, que creo que es ya lo último, después me harán preguntas, son algunas de las técnicas de la terapia cognitivo-conductual. Hay muchísimas técnicas. Estas técnicas se tienen que adaptar a las circunstancias del COVID. Sobre todo porque aparte lo estamos viendo no solamente en pacientes, esto lo estamos observando, bueno, vieron que ahora es una gran tendencia que uno habla con mucha gente que antes no hablaba, por ahí amigos que no veía nunca, ahora los está viendo por videollamada más seguido. Creo que esto de tener más tiempo libre ha hecho que socialmente estemos más integrados por internet, pero más integrados al fin. A mí me ha pasado de tener que dar algunos tips a muchos amigos que tienen chicos, por ejemplo, y están haciendo cosas insólitas, y no son gente que antes estaba diagnosticada, ¿está bien? Es lo que uno diría, son gente normal que de golpe y porrazo se encontraron con esto, y ustedes observan que hacen las cosas bastante mal con respecto a los cuidados y demás. Y uno como agente de salud tiene que terminar aconsejando gente que ni siquiera son pacientes, ¿está bien? Entonces, estas técnicas que se adaptan a las circunstancias de COVID, por ejemplo, la que vamos a ver, la típica, es la discusión cognitiva. La discusión cognitiva se le llama cuando uno con el paciente tiene una pequeña como discusión y confrontamiento respecto a las ideas que el paciente tiene, no contra el paciente, ¿está bien? Sino sus ideas. ¿Por qué? Porque a veces las personas no están viendo las evidencias que apoyan lo que piensan, sino que simplemente se quedan viendo lo que piensan. Parten de muchos errores cognitivos. Los errores cognitivos se les llaman a, por ejemplo, maximizar una situación, minimizar otras, pensar en todo o nada, ¿está? O me enfermo y me muero o no me lo agarro. Hay términos medios, digamos. Uno puede incluso, hoy se está viendo que hay mucha gente asintomática. Ver la utilidad del pensamiento en cuanto a si le sirve pensar de esta manera. Hablar de probabilidad versus posibilidad, que no es lo mismo. Las posibilidades son miles. Las probabilidades tienen mucho que ver con lo que yo tengo como experiencia previa. Está bien si me avala o no me avala pensar de esta manera. Esto es algo que entonces estamos tratando con pacientes, con amigos, con allegados, con gente que uno observa, que simplemente puede observar su comportamiento. Por otro lado, la EPR, que es la exposición y prevención de la respuesta, se está usando igual que para el TOC, para las conductas de salir, porque en este sentido vemos que pacientes no salen, o salen, llegan a la esquina y se vuelven a la casa porque tienen miedo al contagio. A ver, el contagio no es así, no es que si salgo me contagio. Obviamente si salgo y hago cosas como, no sé, estar hablando con la gente sin barbijo y demás, hay más probabilidad que me contagie. Tampoco es necesario que me contagie, hay más probabilidad. De hecho, hoy no puede salir nadie sin barbijo, así que esto tampoco se podría dar así tan simple. Esto de usar el barbijo en la calle también es uno de los temas que hay gente que directamente no sale por el solo hecho de tener que usar barbijo, porque le molesta, porque le hace mal, porque no puede respirar. Esto lo vamos a ver en la otra técnica. Que solamente se puedan lavar las manos cuando ingresan al hogar. No se estén lavando las manos cada 10 minutos.
una de las cosas que se están observando, que sí es una conducta a tener en cuenta, para el alerta obviamente, es que la persona estando en su casa sin haber salido, está viendo televisión, va y se lava las manos al rato. Se pone un poco de alcohol en gel. Al rato fue a la cocina, hizo algo y se pone otra vez alcohol en gel. La realidad es que adentro del hogar, si realmente tiene más o menos todo limpio y ha venido y se ha lavado, no es necesario estar poniendo alcohol en gel en todas partes. Ahora hay un alcohol en gel en aerosol. Yo tengo pacientes que andan con el aerosol por todos lados. Creo que si uno los llega a ver por la calle, te tiran el aerosol. No es la idea. Por otro lado, el tema de los contactos a la superficie de la casa o el dinero. En esos casos uno dice, bueno, lavate las manos. El dinero es una cosa que tocamos todos, por lo tanto está bien que se lave las manos. Pero ya hay conductas que son de alerta. Esto de cada cosa que tocan, lavarse las manos, ya dentro de casa no funciona, no debería ser así. Ahí lo que uno le dice al paciente es, te pido por favor que te expongas y no te laves las manos. O sea, estás en tu casa, no te laves las manos. La respiración abdominal, que es una de las técnicas más utilizadas en el pánico, justamente es la que se usa sí o sí para el pánico, la estamos tratando de utilizar para lo siguiente. Hay personas que han reportado tener situaciones pseudopanicosas cuando se colocan el barbijo. Ya sea porque les impide un poquito la respiración, porque es cierto que hay un poquitito más de dióxido de carbono en la exhalación, entonces es un poco, se aspira. A ver, a la mayoría de las personas ni le dan bolilla, pero hay personas que esto lo son muy sensibles y sí, les provoca una especie de pseudopánico. Entonces lo que estamos tratando, adaptando la técnica al COVID, es enseñarle al paciente a hacer respiración abdominal, que es respirar profundo con la nariz, exhalar despacito, muy despacito, haciendo 5 segundos de apnea, se le llama, de interrupción de la respiración entre la inhalación y la exhalación, y se lo estamos enseñando a hacer con el barbijo puesto. Videollamada, paciente se coloca el barbijo y le enseñamos a hacer la respiración abdominal. ¿Qué logramos con esto? Que la persona se habitúe al barbijo, corrobore que no se ahoga y que si en el caso que se sienta que se agita o se asusta, pueda hacer la respiración abdominal. Esto se está trabajando muchísimo. Hay muchísimas personas con miedo al barbijo. De hecho, lo que observamos en la calle son las personas que andan por la calle con el barbijo bajo para poder que el aire les ingrese por la nariz. Esto en la mayoría es un signo de temor a que le falte el aire. Otra técnica que usamos muchísimo es la de focalización atencional. Acá está. ¿Esta para qué? Ustedes no saben la cantidad de personas que están, ahora no tanto, pero al principio, activando el protocolo del COVID. Es decir, si tenían una línea de fiebre, si tenían un poquito de tos, si tenían la garganta un poco con dolor o un poco seca, listo, llamamos al SAME. Con lo cual esto trajo, obviamente, aparejados un montón de circunstancias donde, la parte asistencial era realmente, la estaban colapsando, ¿está bien? Entonces, una de las cosas que se dijo es, por favor, que se controlen, a ver, por lo menos 2 días, a ver si estos síntomas se iban solos. Ustedes saben que cuando uno monitorea las circunstancias físicas, estas circunstancias se amplifican, o por lo menos se perciben con mayor incidencia. Por lo tanto, la idea era, mira, empezar a focalizar la atención hacia otra cosa lejos de tu cuerpo. Esto también se utiliza mucho en el pánico. ¿Para qué? Para ver si realmente lo que vos estás sintiendo es realmente así, o cuando empezás a enfocar otras cosas te das cuenta que no era para tanto. En este sentido, cuando me acuerdo empezó a ver el protocolo de que no era necesariamente tener fiebre, bueno, la gente empezó, me pica la garganta, esto es COVID, me duele la panza, esto es COVID. Cuando, a ver, no toda manifestación física implica el COVID, ¿está bien? Por lo tanto, este ejercicio se está aplicando muchísimo a la hora del monitoreo. Yo me acuerdo que hace poquito empezó un nuevo síntoma que era aparentemente gastrointestinal. ¿Para qué? Apareció todo el mundo con dolor de panza y ya esto es COVID. Tener en cuenta que si uno se contagió el COVID, tiene que haber algún evento donde uno atribuye que fue ahí. Ejemplo, bueno, fui a un cumpleaños, estuvimos sin los barbijos y a los 2 o 3 días empecé con síntomas. Pero si la persona está en cuarentenada en su casa
solo sale para ir al almacén, vuelve, se lava las manos y lava el barbijo. Explíquenme dónde se va a agarrar un COVID. Entonces, si aparecen con sensaciones físicas, la idea es empezar a focalizar la atención hacia otra cosa para ver si estas sensaciones realmente disminuyen. El manejo del autocontrol, esto va más asociado al manejo de la incertidumbre, es enseñarle al paciente y a las personas allegadas a situarse en el aquí y en el ahora. Bueno, a ver, ¿qué estás haciendo en este instante? Esto para evitar pensar sobre el futuro, porque eso genera muchísima ansiedad. Hoy estamos en agosto, imagínense la persona que está pensando, esto no puede ser de diciembre, yo no quiero pasar Navidad solo en mi casa. Ya el pensar así te altera. Y la verdad, volvemos a lo que es la utilidad del pensamiento. Hoy no nos sirve pensar así. Hoy tenemos que situarnos en que estamos acá. Y no hay mucho de lo que podemos hacer salvo cuidarnos. Más adelante iremos viendo cómo se flexibiliza esto. No lo podemos vislumbrar y eso nos altera. El manejo del autocontrol es situarse aquí y ahora. ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que hay que hacer ahora? No estén pensando más adelante, que eso altera muchísimo. Y bueno, y por último, fíjense que hay muchas técnicas, yo estoy tomando algunas nada más. La aceptación, aquellas variables que no se pueden controlar y control de aquellas que sí se pueden controlar. Yo puedo controlar a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, a qué hora voy a trabajar, a qué hora voy a ayudar a los chicos con el Zoom en el colegio, eso ya me lo dicen, no lo digo yo, me lo dice el colegio, cuándo salgo a hacer las compras, cómo me cuido, cómo me pongo mi barbijo, cómo me lavo las manos, cómo puedo pasarle un trapito con lavandina o alcohol a las cosas que compré, si yo considero que eso también es una manera de controlar el tema del contagio. Pero yo no puedo controlar qué es lo que va a pasar, cuándo va a llegar la vacuna, yo no lo puedo controlar y eso es desesperante. Yo tengo que aceptar que hay variables que no voy a controlar. El aceptarlo implica me ocupo de lo que tengo que hacer yo, de lo que puedo hacer yo, no de lo que no puedo. Si yo trato de hacer lo que no se puede, me voy a sentir en una falta de control y desesperación. Si yo hago lo que puedo, me voy a sentir mejor. Esto esencialmente es un poco lo que estamos tratando de hacer, ya les digo, con pacientes que tienen un diagnóstico y con pacientes que no tienen el diagnóstico, y lo estamos haciendo también con los allegados. La verdad que está lleno de amigos, parientes, gente cercana, que por ahí nos está diciendo que está haciendo ciertas cosas y uno observa que esto, si no se controla, va a terminar un poco peor. Y uno también da esos consejos. Me ha pasado dar a mí consejos a gente en la cola del, no sé, del almacén, que yo veo que se bajan el barbijo, están asustados, le digo, mira, subítelo y respira tranquila, vas a ver cómo se te pasa. Uno es psicólogo y esto lo ejercemos hasta en la cola de la farmacia. Así que bueno, dejo de compartir, a ver cómo hago. Estoy acá. No sé si ahora me quieren hacer algunas preguntas.